¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar junto a Telesur. En este caso vamos a arrancar directamente con nuestro reporte 360. Siempre acá usted recibe información actualizada. Recuerde que puede ver estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales y que en este espacio salimos con información más allá de las fronteras de nuestro continente. Como siempre, comenzamos mostrándole algunos ejes informativos para esta edición. A más de 7.000 la cifra de muertos asciende después de 20 días de asedio israelí contra Palestina. Mientras que en Pakistán miles de personas protestan precisamente por las nuevas políticas migratorias implementadas por el gobierno. Les contamos que desde Belarus el canciller ruso Sergei Lavrov calificó la agresión a Rusia como parte de la cruzada de Estados Unidos contra países que defienden su independencia. Nuestra cobertura diaria sobre lo que sucede en Palestina. El Ministerio de Salud de Palestina reportó que la cifra de muertos aumentó a más de 7.000 personas tras los ataques israelíes en la Franja de Gaza. La entidad sanitaria afirmó además que el número de heridos subió a más de 18.484 desde que inició los bombardeos a Gaza el 7 de octubre. También las autoridades han recibido 1.650 denuncias de personas desaparecidas que aún no se encuentran, incluidos 940 menores de edad que aún podrían estar fundamentalmente bajo los escombros. El ministerio también alertó que alrededor de 57 instituciones de salud se encuentran fuera de servicio como resultado de la falta de combustible e insumos debido al bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de la fuerza israelí y al impedimento también de que llegue combustible y agua a la zona. Como consecuencia del bombardeo, por ejemplo, en la ciudad de Khan Yunis, al menos 18 civiles palestinos murieron, mientras decenas de personas resultaron heridas. La situación realmente es muy lamentable. El ataque perpetuado por las fuerzas israelíes tuvo como objetivo una casa en las cercanías del hospital Khan Yunis. La mayoría de las víctimas mortales son niños y mujeres. También les contamos que las fuerzas de ocupación israelíes atacaron adyacencia del hospital Khan Yunis con un misil. En su mayoría niños y mujeres fueron las víctimas de este ataque. Los equipos médicos y rescatistas se encuentran en el lugar de los hechos para rescatar y salvar las vidas de quienes han sido afectados. Sin embargo, hay un colapso por el número de heridos, insuficiencia de insumos, camillas y personal médico que atiendan las emergencias. Y el eurodiputado Manuel Pineda de Giam, al sur del Líbano, hizo un llamado a los pueblos del mundo a levantar la voz para condenar la agresión israelí contra Palestina. Nuestro enviado especial Alejandro Kirk nos amplía. Adelante, Ale. El eurodiputado Manuel Pineda estuvo aquí en Giam, en la frontera libanesa con Palestina ocupada. Pudo observar el muro, esta incongruencia que representa la ocupación en esta zona, también en las montañas cercanas del Golán que pertenecen a Siria y están ocupadas por Israel, y también el valle de Sheba, las granjas de Sheba, donde también el ocupante israelí se ha hecho dueño ilegalmente de estos territorios libaneses. Él habló con Telesur y esto fue lo que nos dijo. Desde aquí, viendo los territorios de la Palestina ocupada, estamos en el sur del Líbano, en la frontera entre el Líbano y la Palestina ocupada. Aquí a la derecha tenemos territorios libaneses ocupados y tenemos los altos del Golán sirio también ocupados. Desde aquí hago un llamamiento a los pueblos del mundo a que se movilicen, a que no paren de apoyar al pueblo palestino, a que sigan manteniendo la presión contra los gobiernos que se hacen cómplices de este holocausto. No podemos permitir que no se permita ni siquiera que entren médicos para curar a los heridos. No podemos permitir que se tengan que estar enterrando a los niños palestinos en fosas comunes porque no hay espacio ya para enterrar a tantos muertos. No podemos convertirnos en cómplices de esto. Pineda también se refirió a la situación aquí en esta frontera, sus contactos con la resistencia libanesa y palestina en Beirut y las perspectivas de que esto se convierta en una guerra regional si es que Israel ataca
Las fuerzas de la ocupación y sionista atacan el territorio de Gaza por tierra, como viene anunciando el primer ministro de la entidad sionista hace ya 2 semanas. Yo he estado hablando con mucha gente desde que he llegado aquí, con libaneses y especialmente con palestinos. Yo ayer tuve reunión con organizaciones libanesas y he estado hablando con palestinos. Y de algún modo todos coinciden en el análisis. Se están mandando mensajes no solo los palestinos y no solo los libaneses, se están mandando mensajes desde Yemen, desde Siria, desde Irak, desde Irán, para que esto no vaya más, para que la comunidad internacional impida que se llegue a ese punto. Si no entienden esos mensajes y deciden cruzar las líneas rojas que se hayan puesto, y que yo entiendo que serían la invasión terrestre de la Franja de Gaza con el intento de expulsión de la población originaria de allí, esto se puede convertir en un conflicto regional con consecuencias imprevisibles. Es todo desde Giam con el diputado Manuel Pineda, el diputado español al Parlamento Europeo. Saludos. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Vamos a seguir conociendo qué sucede también. Tiene que ver justamente con lo que sucede en Palestina, pero para ello Hisham Wanous se conecta con nosotros para darnos detalles. Hisham, adelante, buen día. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente continúa la brutal agresión israelí contra la Franja de Gaza y según afirmó el Ministerio de Salud de Palestina, en las últimas 24 horas la ocupación israelí cometió 43 masacres contra la Franja de Gaza, causando la muerte de 481 personas, en su mayoría de los desplazados que se desplazaron del norte del centro de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza, una zona supuestamente segura, según afirmó la ocupación israelí, pero realmente está bajo bombardeo también, donde también mueren los civiles en defensa, en su mayoría mujeres y niños. Desde el inicio de la agresión israelí hasta el momento, desde hace 20 días, realmente la ocupación israelí cometió 31 masacres contra familias enteras, causando la muerte de 5.224 personas, miembros integrantes de estas familias que se borraron totalmente del registro civil de la Franja de Gaza. Hay que destacar que el ministro de Información de Salud de Palestina aseguró que el saldo hasta el momento de esta agresión israelí en el 20º día de la agresión llegó a 7.028 mártires, de ellos 12.913 niños y 17.009 mujeres y 397 ancianos, además de dejar heridos a 18.484 ciudadanos de diferentes grados de gravedad realmente. Asimismo, de los que perdieron la vida, hay 101 de los miembros integrantes del personal médico que atiende a los heridos de la Franja de Gaza. También se han destruido 25 ambulancias y asimismo han sido atacados 57 instituciones sanitarias en la Franja, lo que puso fuera de servicio a 12 hospitales y 32 centros de atención médica. Mientras el Ministerio de Salud de Palestina advirtió que los hospitales, aunque se mantienen abiertos, no pueden ofrecer atención médica, puesto que no cuentan con insumos médicos y tampoco combustible para el funcionamiento de los equipos médicos. Ha anunciado el colapso total del sistema sanitario de Palestina y los hospitales se han convertido en centros de acogida donde decenas de miles de desplazados de la Franja de Gaza habitan o están albergados en esos hospitales en medio de condiciones sanitarias inadecuadas, lo que provocó la propagación de pandemias y enfermedades contagiosas, razón por la cual las autoridades palestinas piden la ayuda de las organizaciones internacionales para la introducción en la Franja de Gaza de insumos médicos, medicamentos, equipos y también personal médico y asimismo combustible para el funcionamiento de los hospitales, a saber que de no entrar en el día de hoy combustible, esto podría amenazar con una grave catástrofe sanitaria y también medioambiental en la Franja de Gaza. Así hay que destacar que debajo de los escombros hay alrededor de 1.650 personas, de ellas 940 niños, y las autoridades palestinas no pueden realmente rescatarlos porque no cuentan con las herramientas o los equipos
necesarios y tampoco el combustible necesario para el funcionamiento de los equipos que tienen entre manos. Hay que destacar también que hasta el momento se introdujo en la Franja de Gaza 6 caravanas de ayuda humanitaria que integran 74 camiones que integran materiales alimenticios y algunos insumos médicos y medicamentos, pero realmente no son suficientes porque Gaza necesita diariamente 100 camiones de ayuda humanitaria para poder satisfacer las necesidades de los palestinos que tanto mueren por los bombardeos de la ocupación israelí como por el asedio que impide el acceso a agua potable, electricidad, combustible y también a todo tipo de las necesidades de vida. Hay que destacar también, por último, que la resistencia palestina cuenta hasta el momento con el apoyo de la población civil en la Franja de Gaza, víctima de esta criminal guerra, y sigue con la operación Diluvio del Aqsa en defensa de los derechos del pueblo palestino en momentos en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fracasa en adoptar una resolución para detener la guerra en la Franja de Gaza, pues debido a la negativa de Estados Unidos, que ha vetado 13 resoluciones o 3 proyectos de resoluciones propuestos, 2 por Rusia y 1 por Brasil. Entiendo que Rusia y China también han vetado una resolución o proyecto de resolución propuesta por Estados Unidos el día de ayer, porque esta resolución, según afirman, únicamente pide un alto el fuego de una sola parte, que es la resistencia palestina, sin hacer mención realmente de los bombardeos de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza. Esa es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hicham, por tu reporte. Sin duda alguna, la ayuda que llega no es suficiente, no llega ni al 1% de la necesidad de que en estos momentos demanda Palestina. Sabemos que desde Latinoamérica, tanto Colombia como Venezuela han enviado ayuda humanitaria, pero aún así es insuficiente, evidentemente, porque no se permite la entrada de todo lo que debería llegar, pues con el apoyo internacional que está recibiendo el pueblo palestino. Vamos a revisar el tema desde el análisis. Para ello le damos la bienvenida a Jorge Kreisne, quien es periodista, analista de política internacional y especialista en temas de Medio Oriente. Hoy nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Algunos analistas consideran que la liberación de Palestina puede significar la liberación del colonialismo en Medio Oriente. ¿Cómo entenderlo en este contexto en el que evidentemente la crisis humanitaria en la Franja de Gaza va aumentando cada día? Son 7.000 los muertos, los asesinados, para ser técnicamente correcta, hasta este día, 20 días de asedio, y pareciera que no hay una salida real, definitiva, para este genocidio. Bueno, la causa palestina es histórica y al mismo tiempo tiene 75 años de lucha por la constitución del Estado Nacional Independiente del pueblo palestino, que no se ha podido constituir debido a las políticas de los Estados Unidos y de los sucesivos gobiernos israelíes en la región, y particularmente en el caso palestino. Ahora estamos asistiendo a un verdadero genocidio, a un intento absoluto de exterminio del pueblo palestino, cuando se bombardean hospitales, ciudades habitadas por personas civiles, y toda clase de daños a la población palestina, sin alimentos, sin agua, sin electricidad, un bloqueo absoluto, un crimen que no se veía. Tal vez el crimen más tremendo que se esté cometiendo históricamente en contra de la humanidad es lo que está ocurriendo en este momento, especialmente en la Franja de Gaza. Ahora empieza a resquebrajarse, creo, incluso el frente occidental, a partir de que numerosos países, como ahora últimamente Bélgica y otros, están planteando que cese la agresión israelí, el genocidio contra el pueblo palestino, que no se puede permitir ese tipo de masacres, de matanzas tan horrible. Al mismo tiempo, Israel incluso emprendió contra las Naciones Unidas, contra las representaciones de las Naciones Unidas en la región, tanto en Israel como en el Estado, en los territorios palestinos ocupados. Al mismo tiempo, hay un cuestionamiento al secretario general de las Naciones Unidas, al que Israel le está pidiendo su renuncia. Noto que desde el punto de vista de la política internacional, Israel está aislándose cada vez más y al mismo tiempo generando una crisis económica muy grave,
porque, bueno, para algunos datos, 345.000 personas han sido llamadas a filas por el ejército de Israel y han dejado sus puestos en la producción, en el trabajo. Y otros datos que demuestran el debilitamiento del shekel, la moneda israelí, que agrava la crisis económica que ya venía produciendo estragos en el propio Estado de Israel. De manera que, si bien no es un proceso rápido como merecería la situación de esta emergencia tan terrible, empiezan a producirse a nivel internacional algunos movimientos que indican un aislamiento del Estado de Israel. Eso, bueno, no es de una cuestión inmediata en que la opinión pública global pueda jugar un papel. Es importante el llamado que hizo Manu Pineda, el eurodiputado recién desde la región del sur del Líbano. El informe es descarnado, el que ha brindado Ishan Hanous, y por lo tanto, bueno, es importante que la opinión pública mundial y que los pueblos se movilicen, como está ocurriendo, especialmente entre los países árabes, pero también en el resto del mundo. Y también que numerosos estados sigan el ejemplo en América Latina, por ejemplo, seguir el ejemplo de Venezuela, seguir el ejemplo de Brasil, seguir el ejemplo de Colombia. Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Lula da Silva se han pronunciado para detener esta masacre y por los derechos del pueblo palestino, y hay que tratar de que otros gobiernos también se pronuncien en esta dirección. Me parece que el papel de los pueblos del mundo y de los gobiernos del mundo en este momento es muy importante ante el freno a las posibilidades de que las Naciones Unidas jueguen un papel como producto del constante hostigamiento, veto y boicot de Estados Unidos y del gobierno israelí contra las resoluciones de la ONU, y no solo contra las resoluciones, sino también contra la posibilidad de que se efectivice la ayuda material que está estancada en el paso de Rafah desde el lado egipcio y que las autoridades israelíes impiden que ingrese. De manera que todo el sistema de Naciones Unidas tendría que ponerse, todo el sistema incluso de emergencias de las Naciones Unidas tendría que ponerse a disposición del pueblo de la Franja de Gaza en este momento. Realmente lo que mencionas es muy interesante, sería también una linda arista para analizar en ese sentido, para un poco desmontar estos mitos, la situación en la que se encuentra Israel, porque evidentemente no es gratuito que en este justo momento en el que su política se encuentra quebrada, han habido pues sin duda alguna muchísimas manifestaciones por las reformas que tienen que ver justamente con el sistema de justicia y otros temas, que evidentemente ha mostrado ante el mundo que Israel no es el potente fuerte que supone y que refleja ante el mundo, y también ha denotado los quiebres que existen entre estas potencias que supuestamente se apoyan de manera incondicional, pero en el fondo sabemos que no es así. Te agradezco muchísimo, Jorge, el haber estado con nosotros. Te deseo buen día. Un abrazo grande, buen día para ustedes también. Adiós. Otro para ti. Seguimos con más y lo hacemos hablando sobre nuestro tercer titular. Tiene que ver con lo que sucede en Pakistán. Allí miles de personas protestan. ¿Por qué? En la ciudad fronteriza de Chaman, al suroeste del país, por las nuevas políticas migratorias implementadas directamente por el gobierno. Así se vive la realidad en este lugar. Los manifestantes rechazan el mandato gubernamental de salida de todo ciudadano que permanezca en el país de forma ilegal antes del 1 de noviembre. En caso contrario, serán expulsados. Así lo establece esta nueva norma, mientras que el ministro del Interior, Sarfraz Bugti, afirmó que no habrá prórroga. En tal sentido, los protestantes señalan que estas acciones afectan a los 1.4 millones de ciudadanos afganos que están en calidad de refugiados en este territorio. Hoy protestamos contra la reciente política de deportación del gobierno y también contra la política sobre las personas transfronterizas que viven a ambos lados de la frontera. Desde Chaman hasta Kandahar, esto afecta a los negocios y el empleo de los locales, por lo que nuestra demanda es que el gobierno reconsidere esta política, especialmente en la cuestión de los pasaportes. El gobierno debería ver que esta gran multitud pertenece a Chaman y darse cuenta de la gravedad del problema.
Mientras que en otro tema en Belarus y como parte de su participación en la Conferencia de Seguridad Euroasiática, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, calificó la agresión a su país como parte de la cruzada de Estados Unidos contra países que defienden su independencia, pero también sus intereses nacionales. Desde Moscú, nuestro corresponsal, Alek Jasinski, con los detalles. Saludos desde Moscú, queridos amigos. Hoy, en la capital bielorrusa, la ciudad de Minsk, se inauguró la Conferencia Internacional sobre Seguridad Euroasiática. En su intervención en las primeras horas del evento, el canciller ruso Sergei Lavrov opinó lo siguiente: el despliegue avanzado de armas nucleares estadounidenses en varios países europeos genera mayores riesgos estratégicos. Esto tiene una carga extremadamente desestabilizadora y en el contexto de las crecientes amenazas de la OTAN, nos sentimos obligados a recurrir a las medidas compensatorias. Rusia está y estará dispuesta a trabajar junto con los países occidentales, pero estos deben volver al camino de la cooperación respetuosa y encontrar un justo equilibrio de los intereses de todos. Si nuestros vecinos occidentales en el continente encuentran la fuerza para independizarse, para tener autonomía estratégica, de que hablan constantemente tantos líderes de ellos, incluyendo al presidente Macron, nosotros estamos listos a colaborar. Si los europeos pueden abandonar sus instintos neocoloniales. Una vez más, en nombre de Rusia, Sergei Lavrov pidió cese inmediato de las hostilidades en el Oriente Medio y llamó a todos para reforzar sus esfuerzos para la paz regional y mundial. Desde Moscú para Telesur, Alek Jasinski. Gracias, Alek. Otro de nuestros reportes, los gobiernos de China y Colombia elevan sus relaciones bilaterales a asociación estratégica. Importantísima noticia. Desde Beijing, nuestro colaborador Mauro Ramos también nos amplía detalles sobre ello. Adelante, Mauro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de realizar una visita de Estado de 3 días a la República Popular de China. Como resultado de esta visita, los países decidieron elevar su relación a una asociación estratégica. Como parte de su agenda, Petro presentó el proyecto de conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico para complementar el Canal de Panamá como ruta para el comercio internacional. La idea fue presentada a la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China, especializada en la construcción de ferrocarriles dentro y fuera del país. El presidente de Colombia señaló que el proyecto conectaría varios puertos en ambos litorales mediante una red con nuevas ferrovías y otras ya existentes. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país le da la bienvenida a que Colombia participe de la Franja y la Ruta. Petro dijo que valora mucho esa iniciativa y que quiere alinear las ventajas geográficas de Colombia con la Franja y la Ruta. El mandatario colombiano también se reunió con representantes de la Corporación de Ingeniería Portuaria de China, que es la empresa encargada de la construcción del metro de Bogotá. Tras la reunión, Petro aseguró que existe viabilidad técnica para que un tramo del metro de la capital colombiana sea subterráneo. Colombia y China firmaron 12 acuerdos de cooperación. Entre ellos está la firma de un protocolo sobre la exportación de carne vacuna colombiana a China y un plan de intercambio de jóvenes científicos. Se establecieron además diversos grupos de trabajo entre las dos naciones con el objetivo de mejorar su comercio, inversiones y cooperación económica. El tema del conflicto en Palestina también estuvo presente durante la visita de Petro. En la declaración conjunta, las dos partes expresaron profunda preocupación por la crisis humanitaria generada por la escalada del conflicto y manifestaron que la máxima prioridad es promover un alto el fuego y reanudar las conversaciones de paz palestino-israelíes lo antes posible. Pidieron además que se convoque una conferencia de paz para promover la realización de una coexistencia pacífica entre Palestina e Israel. En esa declaración, además, China felicitó al gobierno de Petro por promover el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Uno de los objetivos que se propuso el mandatario colombiano en esta visita de Estado era abordar el déficit comercial que su país tiene con el gigante asiático y que en el a casi 14.000 millones de dólares.
Como solución para equilibrar la balanza comercial entre ellos, además de las propuestas que mencioné anteriormente, Petro afirmó que también planteó la compra de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo y aumentar las exportaciones de productos de la industria agroalimentaria de Colombia a China. También propuso más inversiones directas en Colombia en áreas de energías renovables como la solar, y en ese aspecto hubo compromiso en fortalecer la cooperación en el campo de la transformación energética y en apoyar la transferencia de conocimientos y la inversión en ese sector. Para Telesur, desde Pekín, en China, Mauro Ramos, de la TVT. Gracias, Mauro, por tu reporte. Así nos despedimos.